Christine puede empezar mientras se resuelve, por lo menos hacer la presentación para que el tiempo no corra. Tienen 10 minutos para el contexto del proyecto primero. El jardín de Sandrine es una granja hortícola. Sí, ahora oímos a Luis. Se me acaba. Bien, ya estoy. Tienen la palabra Olga y Luis. Perdón. Gracias por la presentación, y es muy fiel al proyecto, este proyecto del Jardin de Sandrine. Estábamos contextualizando. Yo trabajo en Restagny y hacemos soluciones de micrometanización en las granjas. Entonces nos preguntamos si podía existir unidades que se pudieran aplicar a granjas hortícolas de poca superficie y con pocos insumos por metanizar, de pequeño tamaño. Existen unos kits de metanización que en el mercado hay pocas empresas, una china y una israelí, pero son kits que se destinan a los privados, y nos preguntamos si esos pequeños kits, estos montajes, podían aplicarse a las granjas hortícolas. Y así nació el Jardin de Sandrine en Altos Pirineos, el Jardín de Sandrine, que cultiva menos de 1000 metros cuadrados de verdura y que transforma en la granja la totalidad de la fruta y verdura con valor añadido. Tiene su propio laboratorio de transformación, y la idea era instalar esta pequeña unidad para metanizar los restos, los residuos de la cosecha y producir gas, y así alimentar el laboratorio de transformación de frutas y verduras. Nos pusimos en contacto con una asociación de Toulouse que tenía un montaje de la marca china Puxin y que nos la prestó. Ese kit cuesta entre 800 y 900 euros, pero no funcionan inmediatamente, no son funcionales inmediatamente para su uso profesional. Y nos dimos cuenta enseguida en cuanto instalamos esa unidad, que fue en marzo de 2019, la instalamos y empezamos luego a mejorar esa instalación desde el punto de vista ergonómico y también funcional, para que el tiempo de trabajo y de gestión del metanizador se adaptase al tiempo disponible de los horticultores, que ya están bastante ocupados. Y para instalar esta unidad tuvimos que construir unos cimientos para instalar la unidad. Hubo que aislar los cimientos y la instalación para mantener una temperatura propicia e instalar un sistema de recirculación en circuito cerrado de los efluentes del metanizador, a la vez calentando todo el sistema. Es muy costoso en tiempo también, en tiempo y en financiación, pero en mucho tiempo para reflexionar, buscar el material que sea adecuado y procurar que la unidad sea obviamente lo más eficiente posible. Para terminar la instalación la pusimos a funcionar casi un año después de su instalación, porque son pequeñas instalaciones que soportan mal el frío del invierno, porque para que la metanización funcione tenemos que estar por encima de los 20 grados. Por lo tanto, el aislamiento y la calefacción pueden funcionar en las temporadas intermedias, pero en invierno es más difícil. Ya hemos empezado la producción de gas que se almacena en un tanque que hemos añadido para aumentar la capacidad de almacenamiento de esa pequeña unidad. Y la gasificadora del laboratorio de transformación ha funcionado, ha sido una gran victoria para nosotros, estábamos muy satisfechos, y desde el verano pasado estamos mejorando aún más el proceso, porque nos hemos visto enfrentados a problemas de terreno que eran difíciles de prever, porque no existen, en Francia al menos, unidades de este tipo en las granjas. Es la primera, por lo tanto no tenemos referencias y nuestra progresión es empírica en función de la realidad de cada granja. Hay que
también trabajar sobre los insumos, calidad y cantidad, para que no se obstruya el sistema. Hay mecanismos que se obstruyen y eso es un problema. Y así vamos aprendiendo poco a poco a medida que avanzamos en la experiencia para intentar mejorar el proceso y que sea lo más eficiente posible y que sea fácilmente apropiable por un horticultor. Trabajamos junto con ellos en función del tiempo que le queda para trabajar con nosotros y en función de la materia de la que dispone en la granja. Si somos capaces de que esta solución funcione de forma óptima y sostenible, nos permitirá gestionar todos los residuos que se producen en una granja, la materia orgánica, permitirá también producir una energía sostenible que evitará la dependencia de las energías clásicas y permitirá también producir una materia fertilizante, porque una vez que se ha producido el gas, los restos de materia digerida, que llamamos el digesto, se puede expander debajo de los árboles frutales o las plantas cultivadas. Y por lo tanto es una forma de utilizar hasta el final todo lo que se produce en circuito cerrado, en economía circular, dentro de una granja. Hemos establecido un partenariado con la APESA para hacer el seguimiento biológico de la unidad y producir referencias técnico-económicas que podrán servir de referencia y de herramienta de ayuda a la toma de decisiones para los promotores de proyectos, porque hay muchos profesionales hoy que se están planteando la posibilidad de instalar algo así en su granja, pero no saben cuánto puede producir, cuál es la calidad del gas, la cantidad de materia de input necesaria para alimentar el digestor. Y esto nos va a permitir tener resultados cifrados en cantidad y calidad que luego difundiremos y trasladaremos al mundo profesional. En la foto ven la instalación. A la derecha es el metanizador que está pegado al laboratorio de transformación. Lo azul es la bolsa del gas, que es la bolsa en la que también introducimos los insumos y como es flexible, la bolsa se va inflando a medida que se crea gas. Y luego hay una especie de chapa de plástico alrededor que permite aislarlo. Ahora ya hemos cambiado, para reforzar el aislamiento, hemos puesto unas pacas de paja alrededor para aumentar el aislamiento. A la izquierda de la foto, la bolsa amarilla es una bolsa de almacenamientos complementaria para aumentar la gasificación y tener que el proceso sea lo más flexible, fluido y producir un máximo de gas. Hasta aquí la parte técnica y aquí ven las mejoras que hemos tenido que emprender en la estación. Cuando hablé de 800, 900 euros para la compra de la unidad, hay que añadir los costes de la investigación y desarrollo. A lo mejor poco a poco esos costes disminuirán, pero hay que añadir, porque hemos tenido que cubrir el digestor con una estructura de madera, hemos tenido que instalar una trituradora de vegetales, aislar el digestor, recircular los efluentes y calentar. Y luego, en cuanto a la seguridad, como estas unidades no están por ahora concebidas, diseñadas según las normas francesas, hemos tenido que instalar un equipamiento de seguridad adaptado con un sistema de guardia hidráulica para evitar la superproducción de gas. Cuando las bolsas están llenas, hemos instalado un detector de los gases de humo y de detector de H2S, que es otro gas que puede ser nocivo. Hasta aquí la presentación del jardín de Sandrine. Le voy a dejar la palabra a Christine, que va a presentar el seguimiento biológico. Queda 2 minutos. Un poco si voy a intentar ser rápida. En cuanto al seguimiento biológico que ha realizado la PESA, hemos empezado por equipar
picometanizador con una serie de equipamientos y, entre otros, un contador de biogás para medir el volumen producido y sondas de temperatura para poder registrar la temperatura del digestor y la temperatura ambiente, porque sabemos que la temperatura es fundamental en el proceso de metanización. En colaboración con la Ardea Picojoule y con la persona que explota el metanizador, hemos elaborado un protocolo de recogida de datos y frecuencia de análisis. Hemos hecho un protocolo muy sencillo para limitar el tiempo que el horticultor tiene que dedicar a la recogida de datos, así como a la introducción y extracción de las materias. Y todos estos datos se han grabado en un driver para que todos los actores pudieran acceder. Hemos seguido la cantidad de los inputs, de los insumos, la cantidad de la materia como el aire o la materia prima, la cantidad introducida al día, así como la cantidad de agua también, puesto que se diluye la materia introducida para mejorar su fluidez, la cantidad del digesto extraído, la cantidad del gas producido, obviamente, así como parámetros afines como el tiempo de trabajo de la persona que lo explota, el tiempo de funcionamiento de la gasificadora y la medida del consumo eléctrico generado por la recirculación y el consumo del digesto. También teníamos que controlar una serie de parámetros analíticos. Voy a ir deprisa porque tenemos poco tiempo, pero controlamos los insumos sobre los digestos y los biogases. Los insumos controlábamos los parámetros biológicos para estar seguros de que el proceso de metanización funcionaba bien, el pH, ácidos grafoláticos, pero también el potencial metanógeno, que es la producción máxima de metano que se produce a partir de un substrato. El objetivo era ver si la metanización se había hecho bien, si se había degradado bien la materia o si seguíamos teniendo un potencial en el digesto, y que querría decir que el proceso no está optimizado. Y como lo decía Luis, la unidad empezó a trabajar en realidad en el verano 2020 y en las primeras semanas había una producción de gas que permitía alimentar la gasificadora y vimos que a la vista del ratio de CH4 en el biogás, que está entre 55 y 70%, que es muy buen resultado, pero después de algunas semanas hemos visto rápidamente que la producción de gas disminuyó y de forma importante hasta anularse casi. Y eso se debía a un atasco en la entrada del digestor y del digestato que tenía una especie de costra de residuos no digeridos. Se buscaron soluciones para intentar resolver esos problemas de atasco con regando, irrigación. Al final el digestor lo tuvimos que vaciar completamente, la parte no digerida la retiramos y desde entonces hemos adoptado un nuevo protocolo de alimentación con una trituración mucho más fina de la materia, trituración y mezcla con agua y un ratio de la materia para aumentar la fluidez de la materia y limitar precisamente ese riesgo de atasco para que la materia pueda estar en contacto con las bacterias. Christine, le damos un poco más porque hemos empezado tarde por problemas, pero le queda poco tiempo. Lo que sí quiero decir es que estas pequeñas unidades de picometanización carecen de fiabilidad por ahora. Hay que mejorar esa fiabilidad, sobre todo en las épocas frías, donde los resultados bajan mucho y que se debe también esas carencias a una mezcla insuficiente que hace que el contacto con las bacterias no es suficiente. Y hasta ahora, en estos momentos, no tenemos producción de gas debido al frío. Otra faceta de la PESA en el proyecto ORI era hacer un diagnóstico sobre la pico y micrometanización. Hemos hecho una referenciación de todos los actores de la pico y de la micrometanización. Aquí ven una gráfica que es el resultado del estudio que permite ubicar la
pico y micro metanización en las distintas familias de metanización. Vemos que la pico metanización, con sus dos proveedores principales, Onbiogas y Puxin, se posicionan en unas producciones mínimas de biometano. También hemos hecho un árbol de decisiones para ayudar a los productores de materia, ayudarlos a identificar los productores de metodología que les correspondía. Vemos que vamos hacia la picometanización para los yacimientos de menos de 30 toneladas al año y superior a 30 toneladas al año se orientan hacia la micrometanización. Y luego, según la tipología principal de los residuos, bio, estiércol, mixtos, tenemos proveedores más o menos posicionados. Christine, ¿puede hacer una frase de conclusión? Pues sí, aquí he llegado a las conclusiones. Respecto a lo que hemos constatado, la micrometanización sigue teniendo dificultades para tener rentabilidad en las pequeñas unidades. Sin embargo, se están desarrollando soluciones en yacimientos específicos. Por ejemplo, los bioresiduos. La reglamentación, la normativa, los favorece y hay micrometanización que trabaja con estas materias y también con estiércoles, con unos sistemas bastante... Y para la picometanización, si me permite un segundo, todavía hay trabas al desarrollo de esos metanizadores a gran escala debido a la normativa, limitaciones de la normativa. Los procedimientos y las exigencias son muy limitantes para estas pequeñas unidades. También frenos de seguridad, porque la seguridad tiene que ser tenida en cuenta, sobre todo con ese riesgo de H2S y riesgos de explosión. Y como decía Luis, limitaciones técnicas que hay que mejorar, sobre todo respecto a los problemas de mezcla y agitación y reducción de los resultados en invierno. Muchas gracias.